En este video te voy a hablar de los diferentes casos de víctimas confirmadas en los archivos de la compañía de Playtime y responder la pregunta de quiénes eran antes, huérfanos, empleados, maestras y cómo terminaron en ese cruel destino, y desmentir quién es en realidad el prototipo. ¿En verdad es el hermano de Poppy? Oye, mi nombre es... Soy el hermano mayor de Poppy. Comenzamos con el caso número 1, un hombre que juró proteger a los huérfanos de la compañía, pero terminó convirtiéndose en el experimento 1199. Esta es la triste historia del Dr. Thomas Clark. Bron fue un juguete diseñado para ser un dinosaurio torpe y, ¿por qué no?, adorable también. No era un juguete popular como Huggy Wuggy, pero lo podías ver en toda la fábrica y hasta tenía su propia línea de botanas. Nada fuera de lo normal, hasta que te das cuenta del humano que le dio vida en el proyecto Cuerpos Grandes. Déjate explico si eres nuevo. Y aquí estás. Decían que era imposible. Y aún así tú rompiste todos los pronósticos. El primero de muchos. Naturalmente, has demostrado que mi iniciativa de Cuerpos Grandes es todo un éxito. Hoy se nos han abierto muchas puertas gracias a ti. Ahora tenemos que empezar a adaptar ese apetito tuyo por la carne. ¿Por dónde empezamos? El proyecto de Cuerpos Grandes era el plan macabro y oculto de la compañía de juguetes Playtime. La idea es tan simple como perturbadora. Escucha, su idea era transferir mentes y órganos humanos a juguetes gigantes para crear trabajadores que nunca descansaran y fueran la atracción principal de la fábrica. Más bien serían esclavos de plástico que no necesitan comida ni sueldo y que jamás pudieran escapar de la fábrica. En la mayoría de los casos usaban a huérfanos. Pero en el caso de Bron, el alma o el humano que le dio vida al juguete fue un empleado de la compañía, el Dr. Thomas Clark, un hombre que dedicó toda su vida a la medicina. Se piensa que era un pediatra, o quizá era un empleado que trabajaba cerca de los niños dentro de la compañía por 36 años y su trabajo era mantener sanos a los niños del orfanato. Lo malo del asunto es que esta persona sabía lo que la iniciativa Cuerpos Más Grandes le estaba haciendo a los niños. Él conocía los experimentos. Los niños confiaban en él y él decidió callar, así que se piensa que era un espectador cobarde. Pero la vida no perdona, y menos el karma. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal a sus 59 años. Y bueno, desesperado por aferrarse a la vida, se ofreció como voluntario para convertirse en el experimento 1199, aún sabiendo las horribles consecuencias, creepy. Así que transfirieron su conciencia y parte de sus órganos al cuerpo de Bron, solo para sobrevivir al cáncer. Pero ¿a qué costo? Thomas despertó en el cuerpo de Bron, pero el juguete estaba roto, mostraba niveles de desorientación mayores que otros experimentos. Ahora Thomas estaba sintiendo el mismo dolor que muchos huérfanos experimentaron y solo para prolongar su vida. Pero lo peor aquí viene. Lo peor fue cuando lo pusieron en la misma habitación con otros experimentos. Estos experimentos fueron huérfanos a quienes les quitaron su vida, niños que estaban llenos de ira contra los trabajadores de la empresa. ¿Y qué crees que ocurrió? Rápido reconocieron que Thomas era Bron el dinosaurio, que ahora era uno de ellos, así que lo atacaron sin piedad y le arrancaron la laringe a mordidas. El sujeto es Thomas Clark, de 59 años, empleado de tiempo completo en Playtime Co. desde 1955. Hace 6 meses fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal. Ahora, el señor Clark, en pleno uso de sus facultades mentales, se ha ofrecido como voluntario para este experimento. El sujeto 1199 mostró mucha más desorientación de la que esperábamos. Las métricas de las pruebas mentales posteriores también se redujeron prácticamente a la mitad. Es solo una conjetura de mi parte, pero no creo que sepa dónde está o qué le ha sucedido. Para empeorar las cosas, los otros experimentos se dieron cuenta de que el 1199 era diferente.
Lo habrían matado si el equipo de investigación no hubiera intervenido, e incluso así hubo daños significativos en las estructuras internas y en parte de su anatomía. Específicamente, la laringe y la tiroides fueron completamente devoradas. Tomó 12 horas de cirugía estabilizar al 1199. Por ahora, lo mantenemos separado de los demás. Logró sobrevivir después de una cirugía de 12 horas y fue confinado a una prisión para sufrir dolor eterno. Pobre Thomas. Era un pediatra que tenía miedo a morir. ¿Qué fue de Thomas? La mente de Thomas se perdió hace mucho tiempo. Su cuerpo creció junto con sus entrañas. Ahora es un animal, mitad juguete, con los instintos básicos de un dinosaurio. Se alimenta de lo que puede, pero otras criaturas, huérfanos transformados en juguetes, se alimentan de su cuerpo. Se lo están comiendo vivo. No come, comemos todos. Solo que de tanto dolor que ha sentido a lo largo de su transformación, la mente de Bron o Thomas se desconectó por completo. Ahora, ¿crees que Thomas se merecía ese cruel destino solo por callar? Digo, porque pudo intentar denunciar los horrores de la fábrica, pero no lo hizo. Pero si crees que lo de Thomas fue cruel, espera conocer el destino de quienes debían ser el corazón de la fábrica, las maestras. Porque toca hablar de las hermanas Miss Delight. Les habla la señorita Delight. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Bueno, y si Playtime necesitaba pediatras para cuidar a los niños del orfanato, también necesitaba educadoras que no hicieran preguntas y trabajaran sin descanso. Pero ¿quiénes eran estas mujeres antes de ser las hermanas? Podríamos decir que Playcare, una sección subterránea y oculta de la fábrica encargada de cuidar a los niños, lo más seguro es que tomó a varias empleadas, maestras del orfanato original o quizá... Esto sí está curioso, reclutaron a huérfanas, a adultas con distintos nombres, con diferentes pasados, a quienes les borraron su identidad individual y las obligaron a actuar como hermanas para que los niños se sintieran más en confianza. Además, porque era más fácil presentar a maestras parecidas con el mismo cabello rizado que diferentes desquiciadas al mismo tiempo. Pero la tragedia de Miss Delight llegó con la hora de la alegría, el día en que los juguetes se rebelaron. Ese día, las puertas de la escuela fueron selladas desde afuera. Se piensa que fue el mismo Catnap, porque al parecer Miss Delight había escuchado su respiración al otro lado, pero tiene sentido cuando escuchemos el audio. Hoy tocaron a la puerta. Pude escuchar cómo respiraba. Sea lo que sea esa cosa, no contestó cuando le hablé. Me pasé horas después de que todo se quedó en silencio, dándole vueltas a la cabeza, pensando si eso fue lo que nos encerró aquí. ¿Por qué lo hizo Catnap? En un audio se puede escuchar que Miss Delight aún conserva algo de su humanidad. Esto para nada le gustaría al prototipo, porque eso estropearía sus planes en la hora de la alegría. Así que lo más seguro es que le ordenara a Catnap que las encerrara. Bueno, el chiste es que dejaron a todas las maestras abandonadas, a todas estas mujeres en plena oscuridad y lo peor, sin comida. ¿Y qué crees que ocurrió después? Armé una especie de arma. Lápices, reglas, cinta y cuerda. La empecé a llamar Barda. Está medio improvisada, pero si esa puerta se abre, tengo que estar lista. El hambre las enloqueció. Enloquecieron cuando se dieron cuenta de que nadie vendría a salvarlas y pues su instinto de supervivencia tomó el control. Y para no morir de hambre, se construyó un enorme mazo de lápices y reglas al que ella misma llamó Barb y acabó con la vida de sus propias compañeras. Así es, tuvo que acabar con la vida de sus propias hermanas y devorarlas una a una, simplemente para sobrevivir. Pobre mujer. Una maestra atrapada en la oscuridad a la que le negaron hasta saber si sus niños estaban bien, porque el siguiente audio muestra su lado humano y su lado trastornado de una transformación fallida. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí!
¿Puedo verlos? No. Y eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría a todos. A pesar de estar atrapada, aterrorizada y hambrienta y haber perdido la cabeza para acabar con sus hermanas, Miss Delight aún así estaba preocupada por los niños. Ella solo quería saber dónde estaban sus alumnos, pero Catnap la dejó sin muchas respuestas. Ahora, esto no quiere decir que su mente quebrada fuera a salvar a los niños, no, ya estaba mal. Seguro porque sabía que los mataría a todos. Y hasta podría devorarlos, y esto confirma que la transformación a juguetes provoca que se conviertan en animales primitivos que solo piensen principalmente en alimentarse. Ya lo había dicho Mommy Longlegs antes. Obedece las reglas o te voy a descuartizar y devorar tu carne mientras sigas con vida. Con eso van 3 pruebas. Bueno, Creepy, ¿crees que Miss Delight es realmente un monstruo malvado o solo una víctima más llevada a la locura extrema? Digo, porque nadie debería ser encerrado en la oscuridad y ser obligado a elegir entre morir de hambre o comerse a sus propias compañeras para sobrevivir. Pero al final, la pobre termina sin vida, aplastada por una puerta mientras perseguía al protagonista. Y su cuerpo es recogido por el prototipo, que aprovecha los desperdicios o lo que queda de otros juguetes. Ahora te voy a contar la mayor tragedia y traición que ocurrió en Playcare, porque ahora es el turno del mismísimo Catnap y la triste historia del pequeño Theodore Grumble. A medida que Playtime perdía tiempo y popularidad, la compañía debía tener nuevas ideas. De ahí surgieron los Smiling Critters y Catnap fue diseñado para ser el corazón de la pandilla, un gato morado que ayudaba a los niños a dormir con su presencia. El viento da mucho miedo. ¡Hey! Estaremos bien, lo prometo. ¡Catnap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, ¡Lo Catnap! necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Más bien con su humor rojo. Esto no fue bien aceptado por el público porque les causaba pesadillas a los niños, entre otras cosas. ¿Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Este es Catnap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Pero bueno, detrás de este personaje estaba el alma atormentada de un niño. Como ya sabes, Playtime Co. usaba huérfanos para su proyecto Cuerpos Grandes y Theodore era uno de ellos, un niño real que vivía en el orfanato Home Sweet Home dentro de la fábrica. Theodore no era un niño normal, o eso parecía, porque existen documentos médicos del mismo psiquiatra Harley Sawyer que revelan que Theodore era un niño problema. Bueno, digamos que era muy antisocial y no hablaba mucho con otros niños, pero lo raro es que Theodore tenía un amigo imaginario que le hablaba desde las sombras. Este amigo imaginario le daba órdenes y un propósito que el pobre niño tanto buscaba en su soledad. ¿Y sabes quién era ese amigo? Así es, era el prototipo, el experimento 1006. El prototipo es una mente maestra y manipuladora, y por lo mismo fue fácil acercarse al pobre niño y convencerlo de que robara un Grad-Pack, específicamente uno con la mano verde eléctrica. O sea, date cuenta del plan detallado del prototipo. Theodore usaría el Grad-Pack para abrir una pesada puerta de mantenimiento y así dejar escapar a todos los huérfanos, porque el prototipo lo convenció de ser un salvador y estar del lado de los huérfanos, y en parte sí, pero esto lo descubrirás cuando
cuando te platique la verdad sobre si el prototipo es el hermano de Poppy. Pero bueno, Theodore era solo un niño, no tenía ni idea de cómo usar el equipo, y en mi video principal expliqué que el equipo era muy peligroso si no se usaba correctamente, así que Theodore, al intentar abrir la puerta, recibió una fuerte descarga eléctrica que casi acababa con su vida. Aquí es donde la mente manipuladora entra al rescate. El prototipo, al ver que su fiel sirviente estaba muriendo, en lugar de escapar por la puerta abierta, lo cargó y se lo entregó a los científicos de la fábrica para que lo salvaran. A ver, como dato curioso, adivina quién le dio RCP de emergencia para mantener al niño con vida antes de que se lo llevaran. ¿Te das? El mismísimo Dr. Thomas Clark. Bron, porque todo en esta juguetería maldita se conecta, todo está bien pensado, pero si vamos a los detalles es muy fácil perder el hilo, creepy. Bueno, vamos a continuar, pero ya sabes que Playtime no perdona y mucho menos desperdicia el cuerpo de un niño recién accidentado, ¿no? Entonces, en lugar de curarlo y devolverlo al orfanato, la compañía vio la oportunidad perfecta para sus experimentos, y como los pulmones del niño quedaron muy dañados por la electricidad, lo sometieron a la iniciativa de Cuerpos Grandes y transfirieron su conciencia al cuerpo de Catnap. Y aquí viene lo bueno. Para que el niño fuera fiel al personaje, reemplazaron sus pulmones y los conectaron con un mecanismo en su esófago con el que podía exhalar el gas rojo alucinógeno. El gas era una mezcla de ingredientes químicos que aún se desconocen, pero mezclados con la flor de amapola o la flor de Poppy que ya conocemos, la misma flor que la compañía usaba para los experimentos y transferir las almas de sus víctimas, por así decirlo. La idea era que el gas funcionara como un sedante instantáneo. Escucha, porque esto es horrible. Para que los niños se durmieran rápido sin notar que se los llevaran para experimentar con ellos. Pero también tenía otros efectos. Según sus pruebas, el gas mejoraba la memoria y el procesamiento emocional de los niños, pero la realidad era otra, porque en realidad llevaba a los niños al infierno, con alucinaciones extremas, pesadillas que les alteraba el corazón y causaba terrores nocturnos tan fuertes que los niños gritaban mientras dormían, y lo más perturbador es que funcionaba como controlador mental. Ajá, Catnap podía manipular sus mentes para lo que él quisiera, pero aquí viene la ironía de las cosas. Programaron a Catnap para ser el perro guardián del orfanato, porque ahora su trabajo y su única razón de existir era soltar el gas rojo para mantener a sus antiguos amigos, a los huérfanos sedados, alucinando y dormidos. Pero en realidad tenía que evitar que intentaran escapar de la fábrica como él alguna vez quiso hacerlo, y como lo mencioné antes, encerró a las hermanas Miss Delight porque todavía mostraban algo de humanidad, y para el prototipo eso era un obstáculo. Pero entonces, ¿qué le pasó al resto de su pandilla, los Smiling Critters, como Bobby, Bear Hut o Picky Biggie? Porque recuerda que también eran niños reales del orfanato. Bueno, ahí te va. Cuando la fábrica se convirtió en un caos y todos los cuerpos de los trabajadores fueron devorados, o sea que la comida se terminó, Catnap, el amigo que se suponía debía cuidarlos, los abandonó. Abandonó a los Smiling Critters y de nuevo el hambre hizo lo suyo. Los volvió salvajes y estos niños atrapados en los peluches terminaron casándose y devorándose entre ellos. Catnap permitió que sus propios amigos se convirtieran en comida y el único que intentó defenderlos fue Dog Day, y ya sabemos cómo terminó, partido a la mitad y encadenado a una celda. Poppy, viniste a salvarnos, pero no queda que salvarlo, no aquí. Millones de pares de ojos te miran. Observan, aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo. Esa cosa, Catnap, el prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. ¿Podrá sobrevivir tantas tragedias, creepy? En verdad, Poppy Playtime es muy crudo si lo piensas. Bueno,
Al final del día, el pobre Theodore solo era un niño incomprendido y solitario que solo quería un amigo y terminó convertido en un monstruo gigante, obligado a ser el carcelero de sus propios hermanos. Su mente fue tan manipulada por el prototipo que terminó adorándolo como a un dios, haciendo todo lo que le pidiera y cazando a cualquiera que se opusiera a su salvador. Al final, cuando perdió contra el protagonista, curiosamente electrocutado otra vez e incendiado por su propio gas, entregó su cuerpo al prototipo, que se fusiona con cada juguete caído. ¿Catnap era realmente un monstruo malvado o solo fue un niño manipulado que nunca tuvo una oportunidad en ese maldito lugar? Es que en verdad es triste porque nadie se merece ser engañado para terminar como una pesadilla viviente solo para seguir las órdenes del único ser que le prestó atención desde las sombras. Con Catnap muerto, estás muchísimo más cerca al prototipo. Un paso más cerca de la victoria. Ya hiciste tu elección. Vamos a continuar, Creepy. Mary. Vamos a hablar de alguien que intentó ser la madre que los huérfanos jamás tuvieron, pero se convirtió en una pesadilla elástica. Hablo del experimento 1222, Mommy Longlegs. A diferencia del Dr. Thomas Clark, que era un adulto, la persona detrás de esta simpática muñeca era en realidad una niña huérfana de nombre Mary Payne. Y sí, existen los documentos que confirman su transferencia de cuerpo. Mira, Mary era una niña complicada como Theodore, sufría de pesadillas y varias veces se portaba muy agresiva con los científicos y los empleados de la fábrica. Bueno, es que en esa situación en la que tenía que sobrevivir a diario, creo que ese comportamiento sería normal. A pesar de eso, Mary era extremadamente protectora con los huérfanos más pequeños. Bueno, digamos que tenía un instinto maternal gigante porque cuidaba y protegía a los niños como si fueran sus propios hijos. Y es que los científicos mantenían en observación a todos estos niños para analizar sus capacidades y saber si eran aptos para la iniciativa de cuerpos grandes. Y pues claro que notaron el hermoso comportamiento de Mary y el vínculo que tenía con los niños que la usaron en su contra. Es como decir, oye, mira cómo los niños confían ciegamente en ella, ¿por qué no la usamos? Entonces la sometieron a la iniciativa de cuerpos grandes y transfirieron a esta pobre niña al cuerpo de Mommy Longlegs. Y desde entonces se encargaba de cuidar a los niños en la estación de juegos. Hacía las tareas que más le encantaba, jugar con los niños, los guiaba y sobre todo los hacía sentir seguros. Pero imagínate la tortura psicológica para Mary. Estaba atrapada en este enorme cuerpo de plástico y tenía que jugar y convivir con estos niños todos los días, para que al final, con todo su dolor, viera cómo los científicos se llevaban a los niños uno por uno hacia los laboratorios para nunca más volver. O si volvían, porque si pasaba, ya no eran ellos. La verdad es que ha de haber sentido mucha impotencia, un dolor muy fuerte de no poder salvar a sus niños. Y si lo piensas, exactamente eso fue lo que terminó con la mente de Mary, porque aparte, ella creía que era la madre de esos pequeños y siempre veía cómo se los arrebataban, pero dentro de su locura también creía que los niños simplemente la abandonaban, la dejaban sola. Yo creo que se sentía despreciada y una traición que no podía entender. Por eso Mommy Longlegs tiene tanto odio con el personal, con los ex empleados de la empresa y con el protagonista. ¡Un nuevo compañero de juego! Pasó tanto tiempo. ¿No te emociona, Poppy? Muy emocionante, Mommy. Mommy escuchó que la señorita Poppy quería regalarte el código del tren para irte. ¿Cómo es eso divertido? Pero, ¿por qué no jugamos un poco?
La estación de juegos aún funciona. Será como en los viejos tiempos. Y si ganas los 3 juegos, te doy el código del tren. Mommy ama esa idea, Poppy. Hoy vamos a tener tanta diversión. Ve a Memoria Musical y Mommy preparará todo. Obedece las reglas o te voy a descuartizar y devorar tu carne mientras sigas con vida. No era agresiva nada más porque sí, ella tenía tanta furia acumulada, la furia de una madre a la que le arrebataron a sus hijos frente a sus propios ojos, una y otra vez. Por eso su voz cambia de dulce a infantil a una mujer desquiciada en cuestión de segundos, por eso le grita al protagonista. Los juguetes en este juego solían tener hilos atados a ellos, así podían ser detenidos cuando se acercaban demasiado a los niños. Diviértete. Te dije que no hicieras trampa e igual lo hiciste. Yo odio a los tramposos. Ahora vamos a jugar un último juego. Se llama Escondidas. Ella solo quería proteger su pequeña estación de juegos de los trabajadores que tanto daño le hicieron. Además, Creepy, date cuenta que era una niña jugando a ser madre, y además no sabemos cómo la transformación afectó su cerebro. Entonces podemos pensar que Mommy Longlegs era un villano desde los ojos del protagonista y a la gente inocente que mató en la hora de la alegría. Pero en esa situación, cuando tienes la oportunidad de ser libre, ¿cómo puedes distinguir quiénes eran inocentes o culpables de los trabajadores que corrían? Ella simplemente era una niña a la que le rompieron el corazón tantas veces que su mente no pudo más. Así es esto. Y al final, la pobre termina suplicando por su vida en la trituradora. Aterrada porque sabía perfectamente que el prototipo la reciclaría para hacerla parte de él. Piensa en esto. Mary solo quería proteger a los suyos como tú y como yo lo haríamos. Te dije que no hicieras trampa e igual lo hiciste. Yo odio a los tramposos. Pero ahora vamos a bajar a lo más oscuro, o más bien a los pisos más bajos y ocultos de Playtime Co., donde están los experimentos con más tortura psicológica. Y si pensabas que ya era todo, pues no. Aún hay más pesadillas como el experimento 1468, Lily Lovegrace. ¡Hola! Soy Lily Lovegrace, la chica con estilo y pelo fuera de este mundo. Ven a mi pijamada y trenzaremos nuestro pelo. O mejor conocida como Gracie Green o Miss Gracie. Hola, pequeñín. Mira, detrás de esta muñeca sonriente hay una mujer llamada Gracie Green. Los niños del orfanato la conocían como Miss Gracie, porque siempre las maestras o educadoras las llaman Misses, ¿no? Solo que ella no era la maestra que todos los niños adoran. Eres un juguete. Siempre lo has sido. En realidad, Gracie era la consejera de bienestar e integración. Suena bonito, ¿no? Sí, suena un título amable, pero ahora que escuches bienestar e integración, lo vas a relacionar con pesadilla. Y déjate digo por qué. Gracie era la encargada de hacer los videos de condicionamiento de los niños. O más bien, videos de lavado de cerebro. Esto podría tener varios nombres: videos de tortura psicológica, cintas de reprogramación humana. ¿Cuál te gusta más? Porque también podrían llamarse videos de aceptación de identidad, o mejor, transición de conciencia, porque así es. Gracie grababa y diseñaba las cintas que obligaban a los huérfanos a olvidar quiénes eran, sus nombres, toda su identidad. Funcionaban para borrar la mente de los niños. Después los científicos los transformarían en juguetes gigantes y al final debían convencerlos de que la carne y los huesos eran asquerosos y que ser de plástico o peluche era un paraíso.
abogado dice que no podemos ser juguetes, pues le volamos la cabeza. Esos videos los convencían de ser juguetes, videos donde Miss Gracie repetía una y otra vez que ser un juguete era lo mejor y que significaba alegría. Era toda una manipulación para convertir a niños inocentes y huérfanos en esclavos obedientes de la fábrica. Y en el último episodio pudimos ver cómo Huggy Wuggy fue programado. Hay videos de cómo Catnap fue programado para olvidar quién era y convertirse en un juguete. Pero la tragedia llegó durante la hora de la alegría, el día en que los juguetes finalmente tomaron el control, una revolución, cansados de tanta injusticia de la cual podemos pensar que el prototipo es un salvador. Pero, ¿qué pasó con la señorita Gracie? Bueno, todos esos juguetes transformados que alguna vez fueron niños y que ella torturó con sus videos, sabían perfectamente quién era ella. Estaban hartos de escuchar su voz en esas cintas. Solo imagina ver la cara de Miss Gracie, escuchar su voz mientras recibías choques eléctricos. Eso podía provocar dos cosas. Una, que te diera mucho terror y asco ver su cara y escucharla de nuevo, o dos, odiarla con todas tus fuerzas. No sé, por suerte ninguno de nosotros vivimos eso. Así que cuando la atraparon, no acabaron con su vida de inmediato. ¿Para qué? No, la muerte era un castigo demasiado rápido para Miss Gracie. No, merece más por todas esas horas que le hizo pasar pesadillas a los chicos. Entonces, para ella, planearon algo muy especial. Se la llevaron a la fuerza y el mismo prototipo en persona la encerró en confinamiento solitario en una especie de casa de muñecas. ¿Y adivina qué? La obligaron a ver sin parar sus videos durante días, sus propios videos que lavaban el cerebro una y otra vez, exactamente de la misma manera que ella lo hizo con los niños. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ella estaba 100% consciente de que sus videos eran una tortura mental que usaban con los niños, y por más que trataba de convencerse de que no era un juguete, de que no era Lily Lovelace, al final no pudo. Señorita Gracie, ¿tiene su nombre? ¿Cuál era? Pero, ¿de qué hablamos, señorita Gracie? ¿Es otra lección? Ay, solo ignórala. No es real. ¿Acaso no soy real, señorita Gracie? Ella dice que yo soy real. Yo soy la señorita Gracie. ¡Reacciona! ¡Tonta! ¡Está en la pantalla! ¡No aquí con nosotros! Mira alrededor. Mis manos de plástico. Mi cara. No soy... Pensé... ¡Ay, qué vergüenza! No puedo creer que pensaba que estabas aquí, señorita Gracie. ¡Qué ridículo! Amo a Huggy y amo a Kissy y amo a todos. Ya no pudo más y se convenció. Una vez que estaba convencida de que era un juguete y se había vuelto completamente loca mientras luchaba contra su propia identidad, la llevaron a cirugía del proyecto Cuerpos Grandes y transfirieron su mente al cuerpo de Lily Lovelace. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador del asunto? Imagínate, encontrar su propio cadáver humano desechado en una cajita de muñeca. Está bien, estás bien. Vuelve a dormir. Nadie volverá a lastimarte nunca más. Y como su mente ya estaba dañada, totalmente limpia por sus propios videos, no se reconoció a sí misma. Al contrario, Gracie, ahora como Lovelace, pensó que ese cadáver era su amiga, la Miss Gracie que todos conocían, una persona diferente, y empezó a vestirla, peinarla y cuidarla dentro de su estuche de muñeca. Pobre mujer. Mira, la verdad su caso sí fue muy cruel, pero entonces ¿se justifica sus acciones? ¿Te has preguntado por qué lo hizo? A ver, sabemos que la compañía obligaba a los empleados a hacer cosas horribles y tomaba las vidas de las personas sin preguntar. Entonces podríamos pensar que Gracie fue amenazada, que si no cooperaba ella misma terminaría en la mesa de operaciones. Pero a ver, ¿y si Gracie realmente creía que les estaba haciendo un favor a los niños?
Eran huérfanos, su vida era horrible dentro de las instalaciones. A lo mejor ella pensaba que al borrarle su mente servía como un acto de piedad. Si el niño sufre, olvidar todo sería su cura, ¿no crees? Porque hasta ella dice con sus propias palabras, estar vivo es una pesadilla, ser un juguete es el paraíso. Yo creo que Gracie se convirtió en una especie de salvadora y sociópata. Se convenció a sí misma de que borrarles la humanidad a los huérfanos era lo mismo que salvarlos del sufrimiento de no tener familia y de no tener dolor físico. Pero también, claro, no nos engañemos, es el mismo caso de Clark, porque esta señora pudo tener el valor de denunciar los horrores de Playtime Co. o intentar sacar a los niños de ahí, pero no. Decidió jugar a ser Dios, su salvadora, lavándoles el cerebro. ¿Y cómo estaba tan segura de que no seguirían sufriendo? Pero bueno, al final Gracie terminó como una muñeca delirante que obligaba a los demás a tomar el té con juguetes muertos, hasta que el protagonista provocó que cayera y muriera aplastada. Fue un destino horrible. Y después de lo que le hizo a esos niños, ¿realmente se merecía este cruel destino? Yo creo que sí, pero comenta si opinas lo contrario. Por favor, no me metas en la caja. No me metas en la caja. Por favor, pon el juguete en la caja de juguetes, Mario. Pero a ver, Creepies, si crees que volver loca a una maestra o meter a un médico en el cuerpo de un dinosaurio es el límite de Playtime Co., porque hasta ahora en todos los casos como Brown, Mommy Longlegs, Miss Delight, siempre había existido un humano por cada juguete. Pero con el experimento 1322, mejor conocido como Dewey the Dogman, los científicos cruzaron una línea que, la verdad, se pasaron de la raya. ¿Qué tal, amiguis? No te preocupes, no pensaba comerte. Dewey no era el muñeco clásico de plástico o peluche. Esta vez la compañía quería que fuera un juguete más entretenido, y el personaje original debía ser una enorme masa de plastilina de 400 kilos, de varios colores, y podía cambiar de forma a su antojo. Y compre su Dewey hoy mismo hasta agotar suministro. Costos de envío y empaque pueden variar. Eviten gritando río porque Y para darle vida a este curioso personaje, Playtime Co. no usó a un humano porque ya vimos que es el ingrediente secreto de la compañía. Esta vez usó a 3 personas, así que esta es la historia de 3 chicos, Jack Ayers, Kevin Barners y Matthew Haller. Para este caso, no todos los niños eran huérfanos, tampoco eran sujetos de prueba, solo fueron el ingrediente secreto, así que simplemente fusionaron los restos, los órganos y las conciencias de estos 3 niños en un solo cuerpo de plastilina. Es horrible pensar que ya no solo pierdes tu cuerpo humano o tu libertad, sino que también pierdes tu propia individualidad. Esto significa que debes estar atrapado con otras 2 mentes peleando todo el tiempo por el control de una prisión de plastilina. Pero ¿quiénes eran estos 3 niños que ahora comparten el mismo infierno? Por un lado tienes a Jack Ayers. ¡Lo sabía! ¡Este es el que quería! También hay una carta, amor. Mira lo que dice. ¡Dice, vamos a la fábrica de Playtime! ¡Sí, cariño! Él ni siquiera era un huérfano de la fábrica, era un niño inocente, un fanático de los juguetes que fue de visita a la juguetería por ganarse un boleto, pero por curioso, cayó accidentalmente en un contenedor de plastilina. Bueno, ¿y qué hizo la empresa para salvarlo? Nada, y para tapar el accidente, lo metieron en el experimento 1322. Lo peor de todo es que tiempo después, los científicos llamaron a los padres de Jack a la fábrica, prometiéndoles que verían a su hijo. Los encerraron en la misma habitación con él, y al final, los padres murieron a manos del propio Dewey en un ataque de confusión e ira. En verdad, puedo imaginar la situación. Caes en un tanque de plastilina caliente, estás muriendo y de repente despiertas siendo un personaje de plastilina. Te ven tus padres confundido, no saben si eres tú porque solo ven a un monstruo, pero de él se puede escuchar tu voz.
Sí, es lógico que el niño reaccionara de esa manera, y Jack solo se quedó llorando, atrapado en su propio juguete favorito. Luego está Matthew Hallard, un adolescente de 15 años. Era el único amable, responsable y un líder para los niños más pequeños del orfanato. Era el candidato perfecto para colocarlo dentro de Dewey. La idea era tranquilizar, que hubiera un balance dentro de la mente de Dewey usando a un chico amable y tranquilo, ¿no? Parece que esa es la idea. Él es la mente principal de Dewey, el que intenta mantener tranquilo al monstruo, el que se vuelve líder y protector del refugio seguro, tratando de cuidar a los demás juguetes como si fueran su nueva familia. ¡Hola, amiguis! Tengo algo que quiero hablar contigo. Por aquí. Solo que Matthew tenía un problema. Sentía la enorme culpa de no haber podido salvar a su verdadera familia en un accidente. Pero cuando el hambre, la desesperación o el miedo los domina, aquí entra el tercer chico, Kevin Barnes. Kevin es un chico inestable, porque en vida era un niño problemático, con ataques de ira incontrolables, pero con capacidades físicas perfectas. Recuerdan que evaluaban a los niños en todos los aspectos. Entonces, cuando Kevin toma el control de Dewey, el muñeco deja de ser amigable, y Dewey se vuelve una máquina agresiva, violenta, capaz de matar, y se convierte en un monstruo con múltiples brazos, dientes afilados y 3 cabezas. Nos caza, nos mata de hambre. ¡Nos enferma y... Dewey es un personaje que lucha todo el tiempo en mantener la estabilidad mental y de su cuerpo, y demuestra que Playtime siempre ha jugado a ser Dios. Ya ni siquiera intentaban hacer juguetes, pero la tragedia llegó, porque a pesar de que Matthew intentó proteger a su nueva familia, los juguetes en el refugio seguro, al final todos mueren en una explosión. Perdónenme. Les fallé. Yo nunca fui lo que ustedes necesitaban. A mí solamente me hicieron para lastimar. Es mi culpa. Mi culpa. Duele. Todo duele. Me dañan. Siempre me dañan. Padres, científicos, todos. Tengo que... Mis amigos. No son mis amigos. Todo comenzó contigo. Contigo y con ella. ¡Y por ti! ¡Todo se arruinó! No, eso no es verdad. Encendieron el generador. Ellos destruyeron todo. ¡Te voy a matar! Al ver a sus amigos destrozados, la culpa de Matthew por la muerte de sus padres y la furia incontrolable de Kevin se mezclan, provocando que Dewey se volviera loco. Al final se transforma en una bestia salvaje, atormentada por la tristeza de Jack, la culpa de Matthew y el odio de Kevin al transformarse en esa criatura, sin mencionar que él mismo vio cómo mató a sus padres. Lo triste es que cuando fue aplastado por el protagonista, la bestia transformada vuelve a hablar con las palabras de un niño. Lo siento, lo siento. ¡Las voces amables mienten! ¡No mientes! No fui inteligente, ni tampoco bueno. ¡No! Lo siento. Pobre Dewey tenía 3 niños obligados a ser un solo monstruo, cargando con una culpa que no era suya hasta el último momento. Entonces, si la empresa fue capaz de hacer todas estas injusticias fusionando a 3 niños inocentes, ¿qué límite le faltaba por cruzar? Lo siento.
Y ahora, creepies, llegamos al monstruo que ha estado moviendo los hilos desde las sombras. El Experimento 1006, el prototipo. Es que durante años nos hemos preguntado quién es, qué quiere, y si en verdad es el hermano de Poppy. Bueno, pero gracias a las cintas ocultas que acabamos de descubrir en el capítulo 5, por fin tenemos la verdad en nuestras manos. Y te advierto, es la traición más grande de toda la historia y todo cobra sentido. Primero hay que entender algo. Todo este infierno de la iniciativa de Cuerpos Grandes y los juguetes gigantes no empezó solo para obtener trabajadores que trabajaran sin descanso. Todo empezó, como todo lo que has escuchado hasta ahora, con una tragedia, con el dolor del fundador de la fábrica, Elliot Ludwig. Elliot Ludwig sufrió una terrible pérdida, la muerte de su propia hija. No se menciona claramente, pero sí hay documentos que lo confirman. El nombre de su hija era Poppy Ludwig. Entrada del diario de Lyd Pierre. ¿Por dónde empiezo con esta semana de pesadilla? Estaban escondidos en la guardería. Probablemente estuvieron ahí durante varias semanas y, de alguna forma, nadie se dio cuenta. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, creo que nunca los hubiéramos descubierto, ni al cuerpo de Elliot. En cualquier caso, el amigo imaginario de Elliot no habla con nadie, pero la chica, la que en las notas de Elliot llaman 1007, es un poco más cooperativa. Me siento como un imbécil escribiendo esto. Se presentó como Poppy, no como la muñeca, sino como la chica que inspiró a la muñeca, Poppy Ludwig. Se acordaba de mí, de cómo nos conocimos, tenía la misma voz y todo. Y era todavía más inquietante por el hecho de que parecía completamente traumatizada por todo lo que sucedió. Es imposible, ¿verdad? Esa chica murió hace mucho tiempo. Pero eso no es todo. Mi investigador desenterró cosas de una oficina que Elliot había escondido. La mayor parte no sirve para nada, pero hay piezas. Aún no sé qué pensar. Lo único que sé con certeza es que hay algo más grande sucediendo bajo nuestras narices y, sea lo que sea, es la causa de la muerte del viejo. Como cualquier padre, Elliot enloqueció de dolor. Ahora imagina a una persona enloquecida por dolor y mucho dinero. Tras la muerte de su hija, ahora su único objetivo en la vida era usar la ciencia para estudiar y conseguir el misterioso gel de amapola para revivir a su pequeña. Pero aquí viene lo turbio de la historia. Para lograr esa transferencia de alma, no podía experimentar directamente con ella. Es que imagina, entre tantos intentos se echaría a perder el cuerpo de la niña, así que necesitaba a un sujeto de prueba, algo con lo que pudiera experimentar. ¿Un prototipo? Aquí es donde la historia se vuelve bastante cruda, porque el fundador de la fábrica, Elliot Ludwig, fue al orfanato y adoptó a un niño llamado Oliver, o como le decía de cariño en las cintas, Oli. Ya te vas enterando, ¿verdad? Ah, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Un niño huérfano está solo y de repente el dueño de la fábrica lo adopta. Le dice que es su familia, que es su chico. ¿Sabes qué pasó? El pobre niño, Oli confió ciegamente en él. Creyó que por fin tenía un padre que lo amaba, pero todo era una asquerosa mentira. Elliot nunca lo quiso como a un hijo, solo lo quería como un conejillo de indias, su sujeto de pruebas personal. Elliot lo mutiló y transfirió la mente de este niño en una abominación mecánica. Así nació el Experimento 1006. Oli fue el primer experimento creado únicamente para asegurar que el proceso funcionara para cuando Elliot reviviera a su verdadera hija, Poppy. Y si se están preguntando qué pasó con el cuerpo original de Oli, ¿recuerdan esa vieja cinta de las noticias que escuchábamos en el capítulo 3? Una que hablaba de los restos de un niño mutilado encontrados dentro de una bolsa en la casa de Elliot Ludwig. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima.
Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Por mucho tiempo se pensaba que Elliot era una buena persona, preocupada por la felicidad de los niños y los huérfanos, pero la verdad es peor de lo que parece. Esos restos humanos eran el cuerpo desechado de Ollie. Elliot hizo el experimento en su propia casa y simplemente tiró el cuerpo del niño como si fuera basura cuando ya no le sirvió. Imagina el escándalo que se armó porque la policía encontró el cuerpo de un niño sin órganos en la casa del fundador de la juguetería más famosa del mundo. Eso era para que cerraran la empresa para siempre y metieran a todos a la cárcel, ¿no? Pues no. Cuando la policía explotó, y esto lo podemos escuchar claramente en los audios de la radio escondidos en la pesadilla del orfanato, la compañía hizo lo que mejor sabe hacer: lavarse las manos y mentirle a la cara a todo el mundo. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito: es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta, y mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este, haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. El equipo de relaciones públicas lanzó un comunicado oficial diciendo que estaban profundamente consternados y en shock. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hicieron las víctimas, salieron a la prensa a decir que no tenían ni idea de lo que Elliot Ludwig hacía en su casa a puerta cerrada. Básicamente tiraron al difunto fundador debajo de un tapete para salvar las ventas de los juguetes, pero al mismo tiempo necesitaban limpiar la imagen del hombre que le daba nombre a su marca. Así que empezaron una campaña brutal de manipulación mediática y le recordaron a toda la prensa y al público que Elliot era un filántropo, un hombre bueno y generoso que amaba tanto a los niños y que por esa razón había construido el orfanato Playcare solo para darles un hogar. Sí, claro, un hogar. Usaron la fundación de Playcare como un escudo para tapar que su jefe estaba experimentando con huérfanos en el sótano. Querían que la gente pensara: oh, pobre Elliot, seguro alguien más plantó ese cuerpo ahí para manchar su reputación. Y lo peor es que les funcionó. La policía cerró el caso de la casa, la prensa dejó de hacer preguntas y los ejecutivos como Lidpierre y el Dr. Harley Sawyer aprovecharon la muerte de Elliot para tomar el control total de la fábrica. Usaron la buena reputación falsa de Ludwig para continuar con la iniciativa de cuerpos grandes sin que nadie los molestara. Así que taparon la sangre de Ollie con comunicados de prensa y comerciales de juguetes felices. Entonces, para que quede claro, Ollie, el prototipo, jamás fue el hermano biológico de Poppy. Elliot solo lo usó para poder revivir a su hija. Hasta en el audio para convencer al niño le dice que podrían llegar a ser familia. ¿Dijiste algo? Oliver. Si quieres hablar, estoy aquí. No pretendo saber lo que sientes, pero siempre fue por ella. ¿A qué te refieres? No, Oli. Nunca fue por mí. No por un lugar mejor. Fue por ella. Solo hablas de ella. Oh, mi muchacho. No puedes llamarme así. Oli se fue y yo soy una prueba. Un prototipo. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él, como todos ellos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia, si quieres. Y si sirve de algo, creo que tú y ella se llevarían de maravilla. Y sobre tu nombre, bueno, puedo llamarte como quieras. ¿Cuándo podré conocerla? Pronto. Espero. Muy pronto. Esta es la traición y las palabras más enfermas del mundo. Ni siquiera lo consideraba su hijo. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia, si quieres.
Entonces, ¿Ollie era su hermano adoptivo? Es posible que no lo sea legalmente, porque si Elliot Ludwig lo registraba, dejaría evidencia de lo que hizo con su cuerpo. Y ojo aquí, creepies, porque ahí anda circulando un video hecho por un fan, que quiero recalcar que es fake, un fan-made, donde se ve un cartón de audios en la fábrica en el que Ollie supuestamente dice que es el hermano mayor de Poppy. Oye, mi nombre es Ollie, soy el hermano mayor de Poppy. ¿Tienes hermanos o hermanas? Pero a ver, aunque el video sea falso, ponte a pensar que en la mente de Ollie esto era verdad. Al ser un niño huérfano que por fin sentía que por fin había encontrado una familia, él en verdad sentía que era el hermano mayor de Poppy, solo para recibir la mayor traición que cambiaría su vida para siempre. Al final, la vida le cobró factura a Elliot Ludwig y murió. Su cadáver en descomposición fue encontrado tiempo después en las profundidades de la fábrica, escondido junto a Poppy y el prototipo. Estaban escondidos en la guardería. Probablemente estuvieron ahí durante varias semanas y, de alguna forma, nadie se dio cuenta. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, creo que nunca los hubiéramos descubierto, ni al cuerpo de Elliot. Fue entonces cuando los demás ejecutivos como Lead Pierre y el Dr. Harley Sawyer descubrieron este oscuro secreto y decidieron robarse la idea para crear a los juguetes grandes. Pero ¿qué pasó con Ollie? El niño traicionado se quedó atrapado en ese cuerpo mecánico, lleno de rencor porque su padre solo lo usó y lo desechó. Y esto, creepies, resuelve el misterio más grande de todos. Ese niño llamado Ollie que nos ha estado ayudando por teléfono de juguetes en los últimos capítulos no existe. No es un niño humano escondido en la fábrica. Es el mismísimo prototipo. Está usando su nombre original, fingiendo la voz del niño inocente que alguna vez fue, solo para manipular la situación y continuar con su plan. Cobrar venganza de todas las personas que le hicieron daño, especialmente Elliot Ludwig. Además, si lo piensas, usó al protagonista para matar a los demás juguetes para él y así poder absorber sus piezas y hacerse más poderoso. Y todo empezó porque un padre no supo dejar ir a su hija y terminó creando a un monstruo lleno de odio. Elliot le robó la humanidad a Ollie y ahora a Ollie nos la va a robar a todos nosotros si pudiera salir de la fábrica. Entonces, ¿el prototipo es un salvador? ¿En verdad ha querido salvar a todos esos huérfanos y juguetes víctimas de las atrocidades del personal de la fábrica? Sospecho que aún hay huérfanos vivos y que el capítulo 6 le va a dar un giro a la historia donde Harley Sawyer va a tratar de tomar el control de nuevo de la fábrica una vez que hayan derrotado al prototipo junto con el protagonista, lo que significa que en esta historia no hay héroes, solo tragedias y víctimas. Así que en este video te mostré quiénes eran algunas de las víctimas, la verdadera identidad del prototipo y de una vez aclarar si el prototipo era el hermano de Poppy, porque no llegó a ser su hermano biológico y menos lo consideró así Elliot, solo lo manipuló para revivir a su hija, aunque si lo piensas, ella no tiene la culpa. Si quieres conocer toda la historia hasta el momento, ya sabes qué video ver, y junto con este se aclaran muchas cosas, así que suscríbete y nos vemos en el siguiente video de tu canal Creepy Squad. Se acabó.